Feliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 30 de mayo, último viernes del mes, son exactamente las 9 de la mañana, por fin es viernes, y les quiero saludar en este espacio Clave Morse, donde decodificamos la economía, los negocios, las empresas, el desarrollo productivo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales con el usuario Radio La Clave, @Radio La Clave en X en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, donde pueden encontrar todas las entrevistas para verlas on demand de todos los programas de Radio La Clave, Spotify, donde también pueden disfrutar de cada uno de estos programas de Clave Morse cuando estén en el auto, cuando están en el gimnasio, en cualquier parte pueden escuchar cada programa a través de Spotify y por supuesto en la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoresdechile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Les cuento que Bendito Residuos es una empresa que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduos.cl. Y estamos con nuestra primera entrevista de este viernes. Tenemos un invitado muy especial, ya lo mencionaba un poco Rodrigo Colafrán en Hora Clave. Estamos nada menos que con el ministro de Economía, don Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo está? Hola Daniel, muy bien, muchas gracias por la posibilidad de conversar aquí en La Clave. Muchas gracias además a usted por acompañarnos. Hay varios temas, ¿no es cierto?, que conversar. Usted, bueno, hace poco fue el Chile Day también, ¿no es cierto?, que yo creo que fue un tema muy importante, tomando en cuenta que ese es un hito, obviamente, para las inversiones en Chile, en donde nos mostramos en diferentes países, específicamente fue en Estados Unidos. Y quería partir por ahí un poquito, ¿cuál es la conclusión un poco que saca después de lo que fue el Chile Day? Cómo como país también nos estamos mostrando y qué implica también en términos de lo que viene en los próximos meses. A ver, nuestras actividades en el Chile Day fueron muy positivas, diría yo. El foco de mi participación allí, de hecho fui invitado a una presentación para estos efectos, fue comentar en qué va y en qué consiste este proyecto de transformación profunda a los permisos sectoriales. Uh-huh. Los permisos sectoriales son todos los permisos, salvo el permiso del sistema de evaluación ambiental, en el fondo el RCA, uh-huh. Y que a propósito de esta ley, que es un proyecto de ley muy ambicioso, vamos a reducir más de un 30, de entre un 30 y un 70%, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Entonces, les fuimos a comentar cómo funcionaba esto, cómo vamos a lograr reducir los tiempos sin bajar el estándar regulatorio, además, que es un elemento central del proyecto. Y también, por supuesto, un espacio de esa naturaleza me permitió juntarme con diversos inversionistas y además instituciones que suelen tener una mirada más macro respecto a las inversiones, como fondos de inversiones, bancas de inversiones, que también es relevante conversar con ellos, tanto de la situación económica del país, qué tipo de reformas estamos impulsando, cómo se ve en el fondo la perspectiva de mediano o largo plazo, porque después esas instituciones son las que conversan con los distintos inversionistas para definir, por ejemplo, su portafolio. Una de las tareas principales que yo tengo como ministro de Economía es promover la inversión extranjera, sí, claro. que dicho sea paso ha estado en general bastante bien durante nuestra administración, y entonces es muy importante aprovechar estas instancias, así que muy positivo. También fui al BID, a sí, Washington, para poder presentar este proyecto también desde una perspectiva más de políticas públicas, y allí conversamos con personas de todo el continente, uh-huh.
respecto a cómo impulsar este tipo de reformas que nos permiten tener un Estado más eficiente. Oiga, ministro, y aprovechando que estaba en Estados Unidos, ¿cómo está el ambiente con todo este tema de las políticas arancelarias? La subsecretaria Petersen, ¿no es cierto?, ha estado allá, ha tenido un par de reuniones. La subsecretaria Sangüesa. Perdón, la subsecretaria Sangüesa, perdón. La subsecretaria Petersen es la que trabaja conmigo, que tiene otras tareas muy importantes. La subsecretaria Sangüesa ha estado en un par de reuniones, ya ha hecho 2 reuniones, ¿no es cierto?, con entidades norteamericanas para ver el tema arancelario, cómo se resuelven, aunque obviamente está en pausa todavía. Pero ¿cómo está el ambiente al respecto? ¿Se habla de esto? ¿Fueron parte de las conversaciones en el Chile Day también? El foco en Chile Day es conversar sobre la situación de nuestro país, pero por supuesto nosotros somos una economía pequeña, mediana, claro, abierta al mundo, una economía que está muy diversificada en sus exportaciones, muy diversificada también en quienes invierten en nuestro país, pero que está totalmente interconectada con el mundo. Por ende, lo que sucede en la economía global tiene un impacto en nuestra economía. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que se conversó. Nosotros siempre, sí, como autoridades chilenas, cuando participamos en ese tipo de conversaciones, en la medida que esas conversaciones implican comentar lo que están haciendo en términos de política pública otros gobiernos, somos muy cuidadosos porque, más allá de la opinión que pueda tener cada uno, en el caso en particular de Estados Unidos es una economía muy importante para nosotros, muy importante en materia de inversión, claro, en Chile, muy importante en materia comercial, va a seguir siendo, ha sido y va a seguir siendo importante, por ende todos debemos cuidar esa relación, y eso es justamente lo que ha hecho nuestro país de forma muy institucional, en el marco del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, estas conversaciones que se han liderado desde Cancillería y en particular desde la Subrey con la subsecretaria Sangüesa, en el marco de ese Tratado de Libre Comercio y de los mecanismos que define ese mismo tratado para tener este tipo de conversaciones que se están teniendo, estas conversaciones, valga la redundancia. ¿Vienen más conversaciones más adelante desde la Subrey para definir ya esto de forma final o digamos algo que está en curso? Hay un procedimiento definido de conversaciones y efectivamente vienen más reuniones a futuro para seguir viendo cómo, desde la perspectiva de Chile, ojalá volver a una situación arancelaria como la que teníamos hace algunos meses, que es la que, claro, que es la que en el fondo está validada por nuestro Tratado de Libre Comercio. Súper. Ministro, justamente usted comentó recién el tema de la ley de permisos sectoriales, ¿no es cierto? Obviamente hay una buena inversión extranjera, pero la inversión también no solamente viene desde afuera, sino que también hay inversión que viene desde adentro. La pregunta es si realmente la ley de permisos sectoriales va a ser suficiente para volver a reactivar o aumentar más la inversión en general del país, ¿ah? Y por eso cuando hablo de inversión no solamente hablo de la inversión extranjera, que es muy importante obviamente, sino en general, aquí también hemos hablado con varios gremios empresariales y comentan que es un tema importante, pero que todavía falta inversión, y la inversión ha sido como un punto muy importante dentro de las conversaciones económicas y las conversaciones empresariales durante los últimos 3 años. Entonces, ¿va a ser suficiente esta ley? A ver, para contestar esa pregunta, que mi respuesta corta sería que esta ley va a ser un avance muy importante, pero van a seguir desafíos, van a seguir existiendo desafíos, y eso es normal, ¿eh? Pero para concluir eso con un poquito más de información, me gustaría contestar la pregunta en 2 dimensiones. Primero, en ver cuál es el estado de la inversión en Chile. Uh-huh. Y luego ver cómo esta ley va a ayudar a impulsar, a acelerar el estado de la inversión en Chile. A ver, en materia de corto plazo, lo que tenemos es que en el IPOM, en este reporte que hace el Banco Central de forma periódica, se especifica que lo que se espera para este año es un crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que es la manera en que se mide inversión, de en torno al 3%. Es decir, después de bastante tiempo que... De hecho, de antes de nuestro gobierno, en que la inversión estuvo relativamente estancada, más allá de las variaciones que tuvo de manera bien cíclica por la pandemia, vamos a tener un año en que la inversión va a crecer algo más. Uh-huh. Y eso gatillado principalmente por tanto la parte de, digamos, maquinaria de equipos como la parte de grandes proyectos productivos. La parte de grandes proyectos productivos está bastante dinámica en Chile. Lo que está más lento es la parte de construcción inmobiliaria. Claro, el productivo se refiere más que nada, por ejemplo, a la minería, que anunció la inversión hasta el 2033. Minería, industrias, inversiones en temas energéticos, infraestructura digital. Perfecto. Todos esos temas productivos en Chile están con mucha dinámica. Claro.
Y eso en parte compensa, más que compensa, porque está creciendo la inversión, lo que está con menos dinámica, que es la parte inmobiliaria. Entonces, durante este año lo que uno debiera esperar es un crecimiento de la inversión, y tenemos que trabajar todos para que eso ocurra, y por eso nosotros lo hemos acelerado a través de el trabajo que hace la Oficina de Grandes Proyectos. Hemos recorrido todo el país, tenemos identificado cuáles son los proyectos de inversión que son relevantes, y vamos tratando de ayudar a que ellos se desarrollen y que se puedan concretar. Ahora, después, si uno trata de decir, bueno, más allá de este año, ¿cómo se ve la inversión en mediano o largo plazo en Chile? Yo creo que ahí los datos son mejores. Hay distintas fuentes de información para eso, pero déjame dar dos. Si tú miras, por ejemplo, lo que ingresó al sistema de evaluación ambiental en términos de montos de inversión el año 2024, fueron 80.000 millones de dólares, claro, que es el número más grande que tenemos registro. De los últimos 10, 15 años, que es cuando se empezó a registrar, digamos, esto en el sistema de evaluación ambiental. Entonces eso significa que hay mucho apetito por inversión desde el punto de vista de estos proyectos que debieran poder desarrollarse en Chile en algunos años. Si tú ves lo que está en el catastro de bienes de capital, que es otra fuente de información, sí, también claro, se ve un nivel de inversión proyectada para los próximos 5 años, incluyendo el 2025, muy superior al que existía cuando nosotros ingresamos al gobierno. Entonces, la cartera de inversiones es positiva en Chile. El tema minero, hay 83.000 millones de dólares proyectados para los próximos 10 años. Sí. Ahora, eso, que la cartera de inversiones esté mejor de lo que estaba al inicio de este gobierno y esté más robusta, es otra razón más para pensar que tenemos que mejorar nuestro sistema de permiso. Porque si tenemos una cartera con muchos proyectos, necesitamos que el sistema que va a ir procesando la evaluación de estos permisos, en particular la parte sectorial, que es lo que yo estoy trabajando, tiene que ser ágil, tiene que ser eficiente, porque si no, esta cartera de proyectos de inversión cuantiosa se va a atascar. Claro. Entonces, esta buena noticia de tener una cartera robusta es otra razón más para darle mayor impulso a esta reforma. Ahora, ¿por qué esta reforma va a ser importante? Yo diría 2 razones fundamentales. La primera es que, a pesar de la percepción que uno podría tener cuando lee las discusiones de política, la opinión pública, en fin, la parte sectorial es la parte más importante en términos del tiempo que transcurre para una evaluación de un proyecto. Claro. Lo ejemplifico esto con un proyecto minero. Un proyecto minero grande, estándar, toma más o menos 1/3 en la parte ambiental y 2/3 en la parte sectorial. Okay. Es decir, todos los permisos que no son el permiso ambiental toman 2/3 y el permiso ambiental toma 1/3. Esto hablando de los permisos a nivel global, a nivel comunal. Los permisos sectoriales son regionales. Son muy diversos. Hay permisos que efectivamente los dan los municipios, sí, las DOM, hay permisos que lo dan, no sé, la DOH, la DGA, Monumentos Nacionales, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Concesiones Marítimas, todo el sistema de salud. Los permisos sanitarios deben ser, de los 400 permisos sectoriales, habrá un 80, 90 que son permisos sanitarios. Es decir, es una diversidad muy grande de permisos y que no están bien organizados. Nadie nunca pensó esto a nivel sistémico. Y eso implica que nos estamos demorando mucho tiempo en esos permisos. Entonces, la primera respuesta es: esta ley de permisos sectoriales es muy relevante, porque si tú tomas un proyecto grande de inversión, la parte sectorial es más importante que la parte ambiental. Claro. Ahora, hay otra razón por la que es muy importante. La gran mayoría de los proyectos de inversión no pasan por el sistema de evaluación ambiental, que son los proyectos de inversión más pequeños. Cuando alguien expande un restaurante, cuando alguien... A veces olvidamos eso, que está más en la pyme. Bueno, incluso cuando alguien hace una ampliación en su casa. Claro. Todos esos permisos de inversiones requieren diversas autorizaciones. O sea, todas esas inversiones pequeñas requieren diversas autorizaciones, tienen un impacto muy importante en el empleo y tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas. Cuando alguien quiere abrir una ferretería, esos tipos de proyectos de inversión no pasan por el sistema de evaluación ambiental. No. Por lo tanto, todos los permisos que enfrentan son sectoriales. Ya. Y ahí déjame darte, por supuesto, déjame dar un ejemplo concreto. Nuestro proyecto de ley va a implicar, una vez que se apruebe, que la expansión de un restaurante, que actualmente toma en torno a 8 meses, va a tomar 2 meses. O sea, va a tener un impacto muy, muy importante en ese tipo de proyectos también. Y esto es relevante, Daniel, porque no es solo un tema de acelerar la inversión, sino que es muy importante una reforma de esta naturaleza, porque el Estado tiene que ser eficiente y tiene que tener una relación
digamos, digna y ágil con los ciudadanos. Cuando hay cosas que se demoran mucho tiempo, de manera inexplicable, que se dan vueltas, los ciudadanos terminan enojados, desconfiando del Estado, y el Estado tiene un rol fundamental en la sociedad. O sea, los permisos tienen un rol, los permisos buscan reducir el riesgo en una serie de dimensiones, en temas sanitarios, en fin. Por lo tanto, los permisos no tienen una lógica de ser una traba, sino que tienen una lógica de proteger a la sociedad. Lo importante y la clave de este proyecto es cómo tú logras proteger la sociedad, es decir, reducir esos riesgos, pero lo hace de forma eficiente, reduciendo los tiempos. Claro, entonces, y incentivar la inversión. Exactamente, entonces lo que hace este proyecto es justamente eso, reduce de forma significativa los tiempos para proyectos grandes, pequeños, públicos, privados, para todos los proyectos de inversión, y lo hace sin tener un impacto de reducción de ese estándar regulatorio que es tan importante también para la sociedad. Perfecto. Ministro, ya que comentó el tema de los negocios más pequeños, de las pymes, de las medianas empresas, que es un área que es muy importante también para la cartera de ustedes, ¿no es cierto?, desde todo el punto de vista, más las pymes, los emprendimientos, las startups también. Y yéndonos más a ese grupo económico, y que es muy importante en el país, en un año, prácticamente en un poquito más de un año, han aparecido varias leyes que están cambiando las lógicas de las empresas en general, como la ley CARI, la ley 40 horas, la ley de protección de datos personales, que son más fáciles de implementar en las grandes empresas, pero en las medianas empresas ahí no es tan fácil. En las pymes está siendo súper complejo. Entonces, ¿cómo lograr que esas pymes puedan abordar esos tremendos desafíos también, sin tener esa espalda que tienen las grandes empresas? Bueno, la clave en esto es que en todas las reformas de esta naturaleza que hemos realizado, tú necesitas acompañar a las pymes y ayudarlas en ese proceso. Entonces, déjame dar algunos ejemplos de las cosas que hemos realizado en esta materia, o las que vamos a realizar. A ver, una muy importante es que una de las cosas, yo diría, más sustantivas que se han hecho en materia económica es el aumento del salario mínimo en Chile, que ha sido más de un 20% en términos reales durante nuestra administración. Es decir, ¿qué significa en términos reales? Que cuando uno ve el aumento del salario mínimo y le descuenta el aumento de la inflación, lo que te queda es el aumento real. En otras palabras, sí, claro, cómo aumenta tu capacidad de comprar más bienes y servicios. Y eso ha aumentado más que un 20% en el salario mínimo real. Ahora, había que acompañar a las pymes, ¿no es cierto?, en este proceso, y creamos de manera inédita un subsidio a las pymes que en régimen llegó a apoyar a 150.000 pymes, que implicaba que en promedio era más de $1 millón por pyme anual. Claro. Y que ayudó justamente a que pudiéramos tener estos saltos significativos en materia de salario, sin que ello tuviera un impacto más marcado, digamos, en las empresas de menor tamaño. Eso, y también en las cooperativas lo hicimos en ese caso. Eso, yo diría, es un ejemplo del tipo de acompañamientos que uno debe realizar. Otra cosa relevante para las pymes tiene que ver con también todos los procesos de trámite. Como te comentaba, la parte de permisos sectoriales va a tener un impacto principalmente en las pymes, pero nosotros no solo hemos hecho eso, sino que también hemos, por ejemplo, logrado muchos más convenios con los municipios para que sea más simple los trámites que tienen que hacer con los municipios. Y en el caso además del proyecto de ley, algo que viene en este proyecto, que dicho sea de paso fue una propuesta de la misma autoridad sanitaria, es que tú, cuando tienes que abrir actualmente una pyme comercial, por ejemplo una ferretería, no sé, necesitas tener el informe sanitario. Es uno de los trámites que tienes que pasar. Y la misma autoridad sanitaria hace mucho tiempo había evaluado que ese informe sanitario para ese tipo de pymes no era necesario. Entonces se elimina la necesidad de ese informe sanitario en el caso de las pymes a futuro, y eso va a permitir que la obtención de una patente comercial sea mucho más rápida de lo que es en la actualidad. Y después hay otro tipo de cosas que hay que hacer, yo diría sobre todo pensando en empresas de menor tamaño, pero que son de base tecnológica, o se le llama tradicionalmente startups, que tienen una posibilidad de escalar muy grande. Allí lo que ellos necesitan, además de estas mejoras regulatorias, es acceso a financiamiento, para que puedan escalar. Corfo lleva hace más de una década un programa muy exitoso que se llama Startup Chile, que ha logrado que las startups lleguen a cierto nivel, las apoyan. En fin, todas las startups importantes que ha habido en Chile han sido apoyadas por Corfo en algún momento. Pero ¿qué pasa cuando estas startups ya tuvieron un cierto éxito y tienen que levantar financiamiento para escalar, para lograr que esa idea
creativa, interesante que tuvieron, tenga ya la posibilidad de desplegarse en la economía con la escala necesaria. Y allí lo clave es darle mayor profundidad al capital de riesgo en Chile, y es por eso que en nuestro proyecto que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que ese ha liderado la subsecretaria Petersen, se crea el fondo de fondos. Claro. ¿Y qué es el fondo de fondos? Me imagino que lo habrán discutido en este programa, pero para decirlo de manera bien simple, el fondo de fondos es la creación de, llamemos, un fondo madre, donde el Estado, a través de AFIDE, pone un capital importante, sí, claro. Se permite que otros pongan capitales, ojalá, por ejemplo, institucionales, en fin. Como es un fondo muy grande, se diversifica el riesgo allí, y después ese fondo le presta fondos más pequeños, donde esos fondos pequeños hacen las inversiones en las startups. Entonces, ¿cuál es la gracia de este fondo de fondos? Es que cuando tú tomas a la startup como un todo, la tasa de retorno de ella es muy alta. Claro. ¿Ya? Pero con mucho riesgo, porque hay algunas que van a funcionar y otras que no van a funcionar. Entonces, tú no puedes invertir fondos públicos, digamos, a gran escala en cada uno de ellos por separado, porque tendrías un riesgo muy grande. Pero cuando tú inviertes en ellos como un todo, a través de este fondo madre, ¿ya? Que es el fondo que está arriba en el fondo de fondos, eso te permite aprovechar esa tasa de retorno, distribuyendo de mejor manera los riesgos, y de esa manera dándole mayor profundidad a ese mercado de capital de riesgo. Entonces, esto es algo que ya pasó en la Cámara, ya lo avanzamos en la Cámara de Diputados, insisto, bajo el liderazgo de la subsecretaria Petersen. Ahí se logró un acuerdo muy sustantivo, no solo con los parlamentarios, diputados y diputadas de gobierno, sino que con los diputados y diputadas de oposición. Tuvimos un acuerdo allí, votaron a favor de este proyecto los diputados de Bópoli, los Independientes General, Renovación Nacional, UDI. No tuvimos los republicanos como apoyo, así que yo diría que fue un acuerdo bien amplio, mejoró además el proyecto a propósito de este acuerdo, y ahora tenemos que discutirlo en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y yo estoy seguro que lo vamos a aprobar durante esta administración. Así que esa Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, por un lado, nos va a permitir impulsar el capital de riesgo en Chile y ayudar a este tipo de pymes, que se pueden transformar en empresas más grandes a futuro, y también nos va a permitir ayudar al sistema bancario, al sistema financiero chileno, para que pueda prestarle a las empresas que quieren hacer una transformación productiva. Claro. Así que, como ves, temas desde subsidios, temas regulatorios, nuevas fuentes de financiamiento. Hay que buscar apoyar a las empresas de menor tamaño desde distintos ángulos, porque los desafíos que ellos enfrentan son diversos. Son diferentes. Súper. Estamos hablando con el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre diferentes temas que tienen que ver con las grandes empresas, con las pymes, con la inversión. Y, ministro, lo quería llevar a algún par de temas contingentes que ha pasado en las últimas 2 semanas. Básicamente, quería tratar de entender cómo desde su cartera analizaron la forma de mejorar el flujo de la información, ¿no es cierto? Luego de este evento con el subsecretario de Pesca Salas, donde incluso usted mismo, por la ley de fraccionamiento pesquero, donde usted mismo reconoció el error en la entrega de datos. ¿Qué lecciones quedan de eso y cómo mejorar ese flujo de información para adelante, no solamente en el tema de pesquero, sino en otros temas también, para que no pase de nuevo, digamos? Déjame primero comentar en términos generales en qué está este proyecto de fraccionamiento y por qué es tan importante para el país, y después comentar la pregunta en específico. Primero, para explicar de manera simple a quienes nos están escuchando. La ley de fraccionamiento lo que hace es que distribuye las fracciones de acceso a distintas pesquerías, el Jurel, la Reineta, claro, el Congrio, y en distintos lugares del país, entre el sector artesanal y el sector industrial. Claro. Entonces el fraccionamiento dice, por ejemplo, la anchoveta y la sardina va a ser X porcentaje para el sector industrial del norte, Y porcentaje para el sector artesanal. La distribución inicial, la que tenemos actualmente, es a nuestro juicio injusta. Está en general excesivamente cargada hacia el sector industrial, es decir, nosotros tenemos un análisis de que es posible distribuir esto de forma más justa, fortaleciendo al sector artesanal, pero sin generar, digamos, un problema más sustantivo, crítico en el sector industrial. Es decir, creemos que es posible llegar a un equilibrio más justo, pero donde ambas partes se puedan desarrollar. Bueno, eso ya lo tenemos logrado en 20 pesquerías. Por pesquería se entiende, por ejemplo, el Congrio en el sur, sí, claro, la anchoveta y la sardina, sí, en el norte. Bueno, 20 de 22. Tuvimos acuerdo en el Senado, 40 senadores votaron a favor, 1 en contra. En la Cámara de Diputados, 136, si recuerdo bien, con una abstención. Es decir, tenemos grandes acuerdos, y por primera vez en nuestra historia,
estos fraccionamientos, estas formas de distribuir en el fondo los recursos marinos, que son de todas y todos los chilenos, por primera vez se discutieron de forma transparente, todo ello en el Senado y en la Cámara de Diputados, y todo el país pudo ver de forma transparente cómo logramos esos acuerdos. Bueno, ¿qué nos pasó específicamente en el caso de la merluza? Allí no tenemos un acuerdo. Claro. Ahí está más difícil, porque la distribución que se estaba proponiendo inicialmente está generando un problema mayor en la industria, entonces estamos tratando de llegar a un acuerdo. Y una de las especies más masivas en producción también. Digamos, tradicionalmente es muy importante, claro. El último tiempo ha sido menos relevante en términos de recursos económicos, pero tradicionalmente y culturalmente la merluza es muy relevante y además es muy importante para el consumo humano. Todos consumimos merluza de vez en cuando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Es que ese acuerdo positivo, transparente, histórico que estamos logrando en todas las otras pesquerías, no lo estamos logrando en la merluza. Y además, en una de las sesiones en que se discutió esto, en una, no en todas, se ha discutido muchas, pero en una se presentó un dato desactualizado. ¿Por qué digo desactualizado? Porque se presentó el dato de captura que habían hecho hasta septiembre y no hasta diciembre de un año. Ya, pero con ese dato desactualizado les vino una tormenta. Y eso generó una serie de confusiones, claro. Y una vez que ocurrió esto, por supuesto, cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, yo no estaba en la sesión, este es un tema que tramitaba el subsecretario, lo reconocimos inmediatamente. A la siguiente sesión fuimos a decir cuál era el dato correcto, ya se sabía, pero igual había un mínimo yo diría, como de formalidad y digamos, de deferencia hacia, en ese caso, la comisión mixta. Y ahora que yo diría que ese tema ya se aclaró, el desafío en el que estamos, que es el desafío fundamental, es cómo llegar a un acuerdo en la merluza, claro. Tan positivo como el que hemos llegado en todas las otras pesquerías. ¿Qué significa positivo? Que implique una mejora del sector artesanal, pero no genere un impacto negativo en el desarrollo de la industria. Ese es el desafío en el que estamos, y yo siempre soy optimista, creo y espero que logremos un acuerdo en ese sentido. Súper. Vamos a ir a otro tema, porque nos quedan unos 4 minutitos. Antes de terminar, litio, ¿ya? Ustedes son parte de la Estrategia Nacional del Litio, ¿no es cierto? Como ministerio, son muy importantes dentro de esta estrategia y de lo que es el litio. Y estuvo este tema también de estas empresas chinas, Tsingshan y BYD, que dijeron que no iban a invertir. Después, de parte del gobierno, lamentaron esta situación. Después, la embajada china dijo no, que sí van a invertir. Y la gente como que se confundió ahí. ¿Y por qué lo llevo a colación? Porque son dos tremendas compañías, ¿no es cierto? El litio es muy estratégico, ¿no es cierto? Acabamos de hecho de hacer esta... acaba de lograrse esta con Enami, ¿no es cierto? Esta especie de empresa en conjunto, ¿no es cierto? Con una empresa china. ¿Qué está pasando con el litio finalmente? BYD, Tsingshan, ¿van a invertir? ¿No van a invertir? Estamos medio confundidos. A ver, primero veamos qué está pasando con el litio en términos generales, con la Estrategia Nacional del Litio. La Estrategia Nacional del Litio va a permitir duplicar la producción, porque los proyectos que está haciendo Codelco, Enami, todos en ellos con articulación público-privada, además de otros proyectos que van a ser privados. Que este nuevo modelo que está... nos va a permitir duplicar la producción. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos no había producción de litio en un lugar, y no había ningún proyecto en ningún otro lugar en desarrollo. Uh-huh. A propósito de la estrategia, se están desarrollando proyectos en distintos lugares, y eso nos va a permitir duplicar la producción. Nos va a permitir además que Codelco, digamos en pocos meses, una vez que se termine su acuerdo con SQM, se transforme en una de las empresas líderes mundiales de producción de litio. Ya lo es en el caso de cobre. Sí, claro. Entonces lo que va a constituir en cierto sentido como nuestro segundo sueldo de Chile, ¿no? Que es bien importante, yo diría. Lo tercero que está ocurriendo en litio es que estamos haciendo un esfuerzo de conservación como el que no se había hecho antes en esta materia. ¿Por qué? Porque como es una estrategia sistémica, al mismo tiempo que decimos vamos a duplicar la producción, estamos aumentando el área, los salares, el área de salares protegidas lo estamos aumentando de un 7% sí, claro, a más de un 30%. Es decir, en muchos lugares va a aumentar la producción, pero en otros lugares vamos a proteger. Además estamos cambiando las tecnologías. Sí. Le estamos diciendo a todas estas nuevas empresas, nosotros queremos que usted produzca litio, pero queremos que lo hagan una tecnología que sea distinta a la actual, de forma tal que podamos sacar más litio con menos impacto en el salar. Y además estamos haciendo ya inauguramos un centro de investigación de litio y salares, uh-huh, que también con una articulación público-privada nos va a permitir saber más de los salares, nos va a permitir desarrollar nuevas tecnologías, en fin. Y una parte de esto, una parte de lo que queremos desarrollar, que estamos impulsando diversos mecanismos para aquello, es que exista mayor valor agregado en la producción de litio.
Y es respecto a ese punto en particular que está relacionada a la pregunta que tú me hacías. Entonces, hay diversos mecanismos para que uno pueda promover que se produzca algo más cercano, digamos, a las baterías en nuestro país. Uno de los mecanismos son estos contratos especiales que tiene Corfo, que no los creamos nosotros, son contratos que vienen del 2018, que ya se trataron de hacer en la administración anterior, no funcionó, lo hemos tratado de nuevo ahora y estamos de nuevo teniendo desafíos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es buscar también otras estrategias que nos permitan hacer más atractivo la producción con valor agregado Chile en el caso de litio. Entonces yo diría, en resumen, la estrategia de litio va a toda velocidad, nos está permitiendo avanzar en materia ambiental, productiva, en materia de innovación, de manera bastante histórica. Tenemos el desafío de cómo lograr mayor valor agregado. Estas empresas que tú comentas, hay un tema específico y es que tienen estaban participando de un concurso que hizo Corfo para producir con valor agregado. Ese concurso, por lo menos una de ellas, desistió. Pero eso no significa, esto lo ha dicho el embajador chino, no significa que estas empresas no vayan a invertir en Chile en general. O sea, en el fondo, en términos generales, esto fue lo que dijo el embajador, las empresas siguen interesadas en invertir en Chile. En términos específicos, en lo que se refiere a este concurso con Corfo, que es uno de los tantos mecanismos para efectos de lograr producción de valor agregado, una de ellas desistió y la otra todavía estamos esperando en el fondo saber qué es lo que va a ocurrir. Pero yo diría, en resumen, la Estrategia Nacional del Litio ha avanzado muy bien y nos va a permitir, como comentaba antes, tener otro sueldo para Chile. Sí, perfecto. Ministro, se nos fue el tiempo. Le quiero agradecer estar acá. Bueno, espero que les vaya bien también en la cuenta pública y que va a ser un tema, digamos, importante para el gobierno. Conversamos con el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía en Clave Morse. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Daniel. Y si me permites 30 segundos. Por supuesto. Como esto lo quiero decir como ministro de Economía y también como persona muy interesada en el fútbol, quiero manifestar por un lado la indignación que tenemos muchos por esto que descubrió la Fiscalía Nacional Económica y que ya ratificó la Corte Suprema, que la empresa que está encargada de la transmisión de los partidos nacionales había incurrido en una serie de prácticas anticompetitivas que en términos bien simples era que le pedía a los operadores de cable que no hicieran promociones, entre otras cosas. Es decir, que no generaran mejores precios para quienes compran estos servicios. Eso fue identificado por la Fiscalía Nacional Económica, se presentó a los tribunales, se ganó en las distintas instancias, ya lo ratificó la Corte Suprema, y ahora, además, CERNAC, ya con este fallo, lo que va a buscar a través de un procedimiento voluntario colectivo es que pueda existir una compensación a todos los futboleros y futboleras que tienen este canal. Y entonces, junto con la indignación, porque yo creo que a todos nos molesta mucho este tipo de abuso en todas las dimensiones, es también reconocer que las instituciones funcionan en nuestro país. O sea, la Fiscalía identificó esto, fue a la Corte, lo ganó en la Corte está ahí una multa de $28 millones y además CERNAC ahora va a ir por la compensación a los consumidores. Así que indignación, pero también confianza en nuestras instituciones. Usted es futbolero, ¿no? Futbolero. Ah, sí. Bien. Me gusta jugar y me gusta verlo. Eso, ministro. Cada vez más lo tengo que ver más de lo que juego. Entonces es cada vez más importante este tipo de cosas. Pero en fin, yo creo que para muchas y muchos que nos están escuchando este es un tema muy, muy relevante. Muchas gracias, ministro Nicolás Grau, por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ti, Daniel. Un abrazo. Y a la vuelta vamos a estar hablando justamente con una compañía china para ver un poco cómo son las inversiones de China en Chile y cómo se proyectan para el futuro. Así que una pausa, 2 minutitos y seguimos en Clave Morse. Gracias.